vamos a entrar con el tema del INE. A ver, amigos, desde que fue la resolución del tribunal, empezaron a salir los consejeros y el primero que salió fue Ciro Murayama. De hecho, Ciro Murayama salió el mismo día que resuelve el tribunal, sale y habla con Azucena Uresti en el programa de Milenio. Y con Azucena Uresti celebra que es una muy buena noticia que el Tribunal Electoral, el máximo tribunal, esté avalando lo que el INE decidió, ¿no? O sea, Ciro Murayama lo celebra. Yo por eso se acuerdan que les dije, oigan, no celebren de antemano porque todavía el INE puede decidir lo mismo que decidió ahorita. Por eso el plantón está ahí, por eso justamente el plantón está parado y está en las puertas del Instituto Nacional Electoral, tal cual se los estoy diciendo. Porque el INE bien mañana puede llegar y volver a decidir, aunque, ojo, el tribunal dijo que las medidas fueron excesivas y está recomendando al INE que resuelva conforme a las medidas, conforme a la gravedad del asunto y que no se vaya a la última instancia. La neta es que el INE, si se sigue portando como está portando, pues no esperaríamos algo distinto. Entonces, esta parte es la que preocupa, que el INE tiene la determinación, efectivamente puede volver a decidir quitarle las candidaturas, aunque el tribunal ya dijo que es una medida que considera excesiva. Vamos a ir por partes. Quiero que primero vayamos con lo que dice en ese momento Ciro Murayama, ¿no? Ciro Murayama en entrevista con Azucena Uresti, de hecho, le hacen, ya saben que Central Electoral se volvió... yo voy a hacer una crítica antes de poner el video y se les voy a poner incluso ya, voy a preparar todo el escenario. El Instituto Nacional Electoral se supone que debe de promover una cultura democrática y que justamente Central Electoral sería la herramienta para promover información democrática, información que sirva a la población. Pero de alguna u otra manera, Central Electoral ha servido para emitir los boletines de prensa de la información y de los pensamientos y del adoctrinamiento que tienen algunos consejeros, particularmente Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, que se volvieron muy protagonistas. Central Electoral, en vez de estar emitiendo información pareja y de difundir información de forma pareja sobre la comunicación política, el rol de los partidos políticos y demás, en realidad le da muchísimo más difusión a lo que hacen Lorenzo y Ciro Murayama. Si bien es cierto que ustedes pueden ingresar al portal de Central Electoral, ¿no? Al centralelectoral.ine.mx y ver toda la información de todos los consejeros y de todas las entrevistas que ellos dan a distintos medios de comunicación, también se van a encontrar con la realidad que es muchas más declaraciones de Ciro y de Lorenzo que de todos los demás consejeros. Hay consejeros que están hablando sobre la promoción de las mujeres, sobre el empoderamiento, sobre el voto, etcétera, 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 mientras que Ciro y Lorenzo están tomando un papel extremadamente protagónico en estos tiempos, y es lo que se cuestiona, que el árbitro se volvió protagónico cuando el árbitro debería de estar siendo eso, árbitro. Al árbitro solo se le visibiliza cuando la riega, y bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo es que la gente está molesta con Lorenzo, con Ciro, con el instituto, que es cada vez más lejano a la gente y más cercano a los partidos políticos. Entonces, dicho eso, el primer posicionamiento que viene el 9 de abril es sobre Ciro Murayama, hablando de las manifestaciones que anunció Félix Salgado Macedonio, luego de la resolución. Aquí dice Ciro Murayama con Azucena Uresti que todo mundo tiene derecho a la libre manifestación y que ellos también tienen el derecho de aplicar la ley. Incluso mencionan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de determinar que el INE, la resolución del INE fue la correcta en el sentido de los hallazgos. Es decir, que sí hubo precampaña y precandidatos quienes fueron omisos por no presentar su informe de gastos. Señor productor, ¿podría evitar meter mano mientras estábamos hablando del tema? Se lo voy a agradecer infinitamente. Ahorita juega si quiere, ahorita lo mando al cuarto a jugar PlayStation, esas chingaderas. Pero ahorita sigue jugando, señor productor, qué amable. Bueno, como les decía, gracias, señor productor. No, estamos con el pendientesazo, gracias, señor productor. Como les decía, mis amigos, vamos a ver lo que dijo Ciro Murayama en entrevista con Azucena Uresti, porque esta parte es muy seria. Ciro rescata y como que lo toma de alegría
el que el tribunal le haya dicho que efectivamente hubo una precampaña. Solamente fueron unos tweets, no fueron unos tweets, fueron unos posts de Facebook, y esos posts de Facebook, solamente porque existen esos posts de Facebook, es que entonces dice el INE que hubo precampaña. No calculó cuánto se gastaron, emitió la pena máxima sin tomar en cuenta el gasto, el origen del gasto, y si era regular o irregular. No hubo ni siquiera no fueron tweets por los que se pagaran, tipo los de el Senatore, ¿no? Que es de los que más se ha gastado en Facebook. Creo que este hombre se ha gastado unos 2 millones, calculándole 2 millones, si no estoy mal, 2 millones se ha gastado de pesos Samuel García en su campaña en Facebook, desde precampaña, y desde antes se venía gastando ese recurso. Entonces, ahí no vemos que el Instituto Nacional Electoral emita una resolución diciendo es que hubo una precampaña y hubo un gasto, un sobregasto de precampaña, ¿no? Aparentemente no. Entonces, vamos a ver lo que dijo en este caso Félix Salgado Macedonio. Ahorita voy con Félix Salgado Macedonio, pero voy primero con lo que dijo el consejero Ciro Murayama sobre este lamentable tema. Presiones, hay muchas presiones, pero no nos van a amedrentar, consejero. Mañana viene otra vez Félix Salgado a las instalaciones del instituto. Bueno, todo mundo tiene derecho a la libre manifestación y nosotros tenemos que aplicar la ley. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de determinar sobre este caso concreto que la determinación, la resolución del INE de hace unos días fue correcta en el sentido de los hallazgos. Es decir, la ponencia que presentó el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y que se publicó el día de ayer a través de la cuenta de Twitter del propio tribunal y que todo el mundo puede leer, confirma que sí hubo precampaña y precandidatos de Morena en Guerrero y que el partido y estos ciudadanos fueron omisos en presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña. Bien. Y lo que dice también el proyecto que fue aprobado es que el INE tiene que valorar cuál es la sanción que corresponde, pudiendo ser incluso la de la negativa de la candidatura, para lo cual se tiene que valorar pues la gravedad de la transgresión a la normatividad electoral. Digamos, consejero, que el tribunal le pide al INE reconsiderar la sanción, pero no invalida los argumentos que ustedes presentaron. Así es, confirma nuestros hallazgos, confirma lo que encontramos, que hubo precandidatos, que hubo precampaña, que hubo gastos y que hubo omisión del partido y de sus precandidatos de entregar. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice en su artículo 229, párrafo 3, que la sanción que corresponde a esta omisión de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña es la negativa a otorgar la candidatura o en su caso a retirarla. Entonces nosotros debemos de valorar si eso es lo que procede o no, lo veremos en los próximos días. Yo ahora no me pronuncio para no adelantarme a lo que va a tener que ser mi voto, ¿no? Pero solamente, consejero, era la siguiente pregunta. Oiga, pero pues en estricta congruencia tendrían que ser la misma votación de la primera ronda, digamos. Bueno, vamos a ver cuál es la valoración que hace cada uno de los integrantes del Consejo General. Lo importante, creo, es que este tipo de calificaciones, incluso que ha sufrido el INE, en el sentido de que no es cierto lo que encontró, pues ahora el tribunal confirma que sí, que esas precampañas existieron, que hubo un proceso de selección interna, que hubo contendientes, que de ahí sacaron una candidatura y que no presentaron, no rindieron cuentas acerca de cómo financiaron esas actividades políticas, y justamente la ley lo que trata de prever, de atajar, de eliminar, es la opacidad en el dinero en la política y favorecer la rendición de cuentas. Entonces, pues lo que encontramos ya lo confirmó el tribunal, eso es inatacable, no hay ninguna otra instancia
Así que, pues sí hubo precampañas y hubo omisión. Ahí, ustedes no han recibido la sentencia todavía, supongo. No, porque acaba de suceder. Sea, la sentencia la conocemos porque sí. se hizo pública ayer por parte de la propia del tribunal, pero lo que no tenemos es la notificación, y además hubo otro proyecto que se discutió sobre el caso Michoacán, Cierto. que decía que el INE no había dado derecho de audiencia, y ese proyecto perdió la votación en la sala superior del tribunal, y entonces se va a preparar un engrose con los argumentos de la mayoría que votó contra ese proyecto, y en cuanto nos los notifiquen, el INE tendrá 48 horas para emitir una nueva resolución. Así que yo supongo que los próximos días nos notificarán una vez que elaboren este engrose del proyecto que no tuvo mayoría, y entonces el INE actuará en consecuencia y tomará de nuevo pues una determinación en esa materia. ¿Considera posible que se tome una conclusión diferente en el INE a la que se tomó en la primera vez? ¿Cree que es posible? Bueno, posible es, porque tenemos que votar los 11 consejeros, pero también es posible que se confirme. Es posible que le retiren la candidatura. Son posibles, claro. Y no hay que comer muchas ansias, serán los próximos días cuando sepamos. Bueno, pues le agradezco mucho, consejero, que es un... Listo. Eso justamente es lo que dice Ciro Murayama en entrevista con Azucena Oresti. Como bien lo acaba de decir el consejero, efectivamente, y eso es lo que pasó, el tribunal sí les da la razón, sí reconoce que hubo precandidatos, y no solamente, yo quiero aquí aclararlo, no solamente los reconoce como precandidatos argumentando desde que ellos son precandidatos porque pusieron unas publicaciones en Facebook, sino que está diciendo que son precandidatos porque lamentablemente ellos están en un proceso de selección, ¿no? El proceso de selección que Morena los puso en encuestas, y el hecho de haber estado en estas encuestas los hace convertirse en precandidatos. Ese es el argumento que utilizó el INE, es el argumento de hecho que viene en las reglas, yo se los enseñé, viene en las reglas, y es algo con lo que tenemos que estar lidiando pues en la interpretación. Morena dice que no es cierto, Morena dice que ellos no son precandidatos, que no pudieron haber registrado precandidatos porque se registraron demasiados, pero sí se les da una cierta calidad de precandidatos. Sea como sea, Morena tenía que haber presentado un informe que fuera o se gastó o no se gastó, y ese es un error que sí se cometió. No podemos decir que no pasó. Morena insiste en que no fueron precandidatos, pero ojo, aunque no hayas tenido precandidatos, tienes que mencionar que hubo un informe de no gastos de precampaña. Ese es el tema, que es algo que no se presentó, es algo que efectivamente faltó. Hubo algunos casos en donde hubo una presentación de estos documentos, pero estos documentos no fueron para todos. Entonces, ahí había muchos, incluso ustedes, que me decían, ¿es fuego amigo o no es fuego amigo? No sabemos. Pero bueno, el asunto es que ahí no acaba la cosa. El día de hoy, Félix Salgado Macedonio, ya en el Instituto Nacional Electoral, empezó a hacer una serie de declaraciones que no cayeron bien a periodistas o a comunicadoras como Azucena Oresti, ni a periodistas o comunicadores en general, sobre todo de derecha. No cayeron bien esos comentarios por ser tan frontales y por parecer amenazas del precandidato de Morena a la gobernatura por el estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Vamos a escuchar lo primero que dice Félix Salgado Macedonio, que con esto empieza la euforia, que advierte que no le rasquen los huevos al toro, porque en Guerrero hay toro. Vean estas primeras declaraciones que empezaron a desatar una ola de comentarios que todavía hasta este momento siguen generando mucho descontento entre algunos y entre otros que simplemente voltearon y dicen, pues, ¿qué esperaban? Es Félix Salgado Macedonio. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que tiene razón. Escuchen. ¿Una institución así merece respeto? ¿Quien violenta la ley merece respeto? ¿Quien pisotea los derechos sagrados de un pueblo, que son los derechos de elegir a sus gobernantes y que se llama democracia, merecen respeto? No, estos señores se han zurrado
y han pisoteado a la democracia en México y ahora quieren pisotear la dignidad del pueblo de Guerrero. Se equivocan, con nosotros se picaron el ojo. No vamos a admitir un atropello y que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar. Tenemos el respaldo del pueblo. ¿Es correcto? Somos mayoría. Entonces, aquí estamos una comisión, nada más. Decían, vamos a quemar el INE, ¿no? Estas instalaciones van a servir para que sean un gran hospital del INSABI, Mario. Aquí para que se cure la gente pobre. Hay mucho espacio aquí y no estén zánganos cobrando tanto dinero y dándose tantos lujos. El país ya no está para eso. El INE debió haber desaparecido desde hace un buen tiempo. Antes era INE, ahora es INE. Y al rato va a ser PRINE. Y así le van a ir cambiando. Ahora, por ahí leo varios comentarios, ¿no? Donde me dicen, me voy mejor con la interpretación de Félix Salgado Macedonio que con tu análisis. Yo voy a repetir el tema. El punto aquí ni siquiera es culpa de Félix Salgado Macedonio, es de Morena. ¿Por qué? Y lo dije en más de una ocasión, por eso a veces les digo, hay que tener tantita secuencia, al menos en los programas de Al Chile, porque efectivamente Félix Salgado Macedonio no salió a hacer precampaña. En el proceso que tuvo que haber salido a hacer precampaña, Félix Salgado Macedonio estaba en todo el tema de si se defendía o no se defendía por las acusaciones en su contra por parte de algunas mujeres que aseguraban que es un violador. Eso es lo que pasó. Félix Salgado Macedonio en el tiempo de precampaña, el tiempo destinado a precampaña, no salió. O sea, no hizo precampaña. Pero ojo, aunque no haya hecho precampaña, el hecho de que Morena hubiera tenido una lista de precandidatos y un proceso de selección interno, en la ley electoral, que es algo que también ya les mostré, los pone como calidad de precandidatos por el hecho de que están en una contienda interna. Y aunque no hayan salido a hacer precampaña y no se hayan gastado un peso, el partido político tenía que haber entregado un documento en donde dijeran que no se realizó o no se gastó nada en la precampaña. Eso es lo que tenían que haber emitido. No les están diciendo cuánto se gastaron o cuánto no. Se les estaba pidiendo un documento en donde avalaran que no se gastaron nada en campaña. Ese es un documento de precampaña. Ese es el reporte de financiamiento de campaña. No se gastó un solo peso. No, la neta no costaba absolutamente nada. Es un proceso que se ha hecho en los partidos políticos de mucho tiempo. A mí me tocaba hacer esos documentos en los partidos en los que estuve. Me tocaba hacer los documentos en donde había o no precampaña. Eso es lo que nos tocaba hacer. En procesos de selección interna y todo esto hay candidatos que no requieren la precampaña, no la requerían por lo más mínimo. Por ejemplo, el caso de Durazo. Él no requería realizar una precampaña y la realizó. ¿Por qué? Porque Durazo lo que quería era ganar tiempo, aprovechar, aunque era un candidato único al que se le sumaron hasta gente de Movimiento Ciudadano. Lo que Durazo quería en Sonora era empezar a aventajar al PRI y al PAN, que es un estado gobernado por el PRI desde hace muchísimos años, prianista eternamente. Entonces, lo que buscaba justamente Durazo era empujar, y él empezó haciendo precampaña, aunque no la necesitaba, y era candidato único y se iba a ir a la campaña. Ahí se informa, etcétera, y se entregan cuentas y listo. Ese es el punto. Muchos candidatos aplican la estrategia de Durazo, que para aventajar a sus contrincantes utilizan los tiempos de precampaña para hacer campaña. Me preguntan a mí, la neta, no se me hace justo, porque para eso es un tiempo de precampaña y hay un tiempo de campaña, pero hay candidatos que así lo hacen y así es como han aventajado a sus adversarios, sobre todo en estados complicados, en el caso, por ejemplo, aquí es Sonora. Ahora, Guerrero, Félix Salgado Macedonio no necesita ni siquiera hacer campaña, no nos hagamos guajes. El señor no necesita hacer campaña. El señor se para, y lo he dicho en más de una ocasión también, Félix Salgado Macedonio bien puede quedarse todo el periodo de campaña sentado en su casa, rascándole los huevos al toro, literal, y ganar. Así de sencillo. El caso de Félix Salgado Macedonio es un caso emblemático, ¿no? Es quizás el único candidato que votarían por él, aunque no fuera de Morena, ¿no? Félix Salgado Macedonio, en esta ola de votos, bien podría ganar la contienda
siendo candidato independiente. Así nada más. Siendo candidato independiente, Félix Salgado Macedonio se para el día de las elecciones y gana. Bien podría hacerlo. No lo hace, por supuesto, porque milita con la ideología de la 4T, aunque, ojo, no es militante de Morena. Que es, y lo repito, solamente para dejar los puntos claros, el error de Morena fue no haber presentado un informe de no gastos de precampaña. Y lo voy a dejar así. Se tiene que presentar, sí se tiene que presentar, porque para la legislación electoral, y esa es la interpretación que toma el INE, es que desde el proceso de selección de las encuestas se convierten en precandidatos. Así, nada más. Efectivamente, Félix no hizo precampaña, no estaba en eso en ese momento. ¿Qué es lo que tenía que informar Morena? Que no hubo gastos de precampaña. ¿Qué es lo que hizo el INE? Querérselo torcer. Tampoco vamos a voltear la tortilla, vamos a decir que no pasó. Por supuesto que el Instituto Nacional Electoral tuvo la oportunidad de sentarse y determinar que eso no era una precampaña, sino que efectivamente, aunque no se cumplió con el documento de no gastos de precampaña, pues podían haber llegado a otra sanción, podían simplemente haber llegado al tema de la multa con Morena y decirle, a ver, no me presentaste un informe de gastos de precampaña, pero no, lo que hizo el Instituto Nacional Electoral fue aplicar el castigo más grande para candidatos que no hicieron precampaña y que solamente subieron publicaciones en Facebook. Esa es la lógica con la que compartimos. No hicieron precampaña, ninguno de los dos la hizo, no tuvieron la necesidad. Ni Raúl Morón en Michoacán, ni Salgado Macedonio en Guerrero. No tuvieron la necesidad. Se requería un informe, claro, se requería un informe, está dentro del proceso y es válido que multen al partido Morena por no haberlo entregado. A estas alturas a Morena le vale un soberano cacahuate en la cantidad de multas que le impongan, también somos honestos. El problema es que el Instituto Nacional Electoral se excedió, al menos lo reconoce Ciro Murayama. Pero aquí es cuando ya no checan las declaraciones del INE, porque mientras el INE en Twitter, Ciro Murayama particularmente, dice que no tiene ganas de ser precandidato, no tiene ganas de ser candidato de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni de nadie, en los hechos demuestran lo contrario. Se han demostrado muy aliados del PRI, del PAN, del PRD, se han demostrado muy cercanos a esta corriente política y se han demostrado jugadores en vez de ser árbitros. Las decisiones que tomaron no son recurrentes, no son congruentes como a la forma en la que han venido decidiendo. Y voy a volver a poner sobre la mesa lo que hicieron cuando estaban por multar a los partidos políticos por afiliar a gente muerta. Nunca se me va a olvidar. La única consejera que brincó fue Pamela San Martín. Y la consejera, de hecho, dijo, estamos de ganga. Les estamos regalando a los partidos políticos la oportunidad de que se vayan sin castigo por andar afiliando a gente muerta. El castigo era esencialmente para el PRI y también para el PAN. Pero en ese momento todos los consejeros, ya estaba ahí Lorenzo y Ciro Murayama, ninguno de los dos decidieron que era lógico. Incluso dijeron que, o sea, básicamente como para qué los multamos. O sea, el INE, Lorenzo y Ciro, son capaces de perdonar a los partidos políticos por afiliar gente muerta, pero no son capaces de aplicar una sanción congruente a un problema al que incurrió un partido y no el candidato. Y eso es lo que se le cuestiona al Instituto Nacional Electoral, que está jugando a ser juez y parte. Y de ahí viene el siguiente planteamiento, porque obviamente Félix Salgado Macedonio no se quedó ahí y en sus siguientes declaraciones hace un llamado a la ciudadanía a buscar y a llegar a los domicilios de los consejeros electorales para pues, ver cómo viven básicamente. Vean lo que dijo Félix Salgado Macedonio. Que se vayan al cielo, a la gloria, ¿ok? Vamos a hacer oración por ellos. Entonces, para nosotros el INE ha muerto, pero puede ser que resucite, puede ser que se reivindique el INE y vamos a esperar al rato su resultado. Si se reivindique el INE, le vamos a traer flores, vamos a tapizar aquí de flores, ¿verdad? Y les vamos a aplaudir. Pero si no se reivindican, miren, se lo decimos de una vez, los vamos a hallar a los 7, los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber?
¿Cómo está su casita? De lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo. ¿Sí? Cabroncito, no sabe por qué estamos luchando en Guerrero. Hay mucha gente pobre, niños sin esperanza, niños que no van a ir a la escuela porque se roban el presupuesto. Entonces, que ni crea, que ni piense que es una candidatura, es una lucha del pueblo de Guerrero, lucha insurgente, lucha de hombres y mujeres valientes, que no nos rajamos, que no nos dejamos y que no vamos a dar paso atrás. No hay manera, no hay... Ande pues, ahora sí, lo que quiso decir Félix Salgado Macedonio, y es neta, es una situación retórica, ¿no? La neta es que yo sí lo entendí como retórica. Yo no me imagino a Félix Salgado Macedonio, bueno, no, la neta sí me lo imagino, ¿para qué nos hacemos güeyes? Sí me imagino a Félix Salgado Macedonio llevando a la gente a las casas de cada uno de ellos, pero el momento en el que lo dice, el ejemplo que pone es justamente, hace hasta irónico el momento de la casa de Lorenzo Córdoba con su lámina negra. Sabemos que no vive en una casa con lámina negra Lorenzo Córdoba, ¿no? Ese es el punto. En la retórica que usa Félix Salgado Macedonio es justamente esa, de decir, a ver, la lucha no es por una candidatura, es la lucha por erradicar la pobreza en el estado de Guerrero, una pobreza que no conoce Lorenzo Córdoba porque él no vive en una casa de lámina negra, como muchas personas que viven en Guerrero viven en una casa con lámina negra. A eso se refería, pero la neta es que creemos a Félix Salgado Macedonio tan capaz que ahí viene el miedo del Instituto Nacional Electoral, ¿no? El miedo del INE es justamente ese, que considera que Félix Salgado Macedonio es perfectamente capaz de llevar a toda esta gente que está fuera del INE a las casas de cada, o sea, ahora sí que hacer la visita de las 7 casas, literalmente, de las 7 casas de los consejeros, de Ciro Murayama, de Lorenzo Córdoba, de Carla Humphrey, de Faz, o sea, de Uquibe Espadas, o sea, la neta es que sí creo, o sea, la gente, y es perfectamente capaz, pero el sentido en el que lo dice es completamente retórico. Yo sí entendí el sentido retórico de decir, a ver, la lucha es por erradicar la pobreza, la lucha es por salvar a la gente de un estado en el que vive, y de hecho justamente hace a muy su modo, ¿no? Podemos compartirlo o no, pero es muy al modo de Félix Salgado Macedonio decir hasta cabroncito. No les gusta eso y estamos acostumbrados a una política muy correcta, muy protocolaria, ¿no? Muy de no te voy a decir cabroncito en público, te lo digo en privado, pero en público te digo que eres un político neandertal, se me ocurre, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a que se digan las cosas de forma frontal. Pero como tenía que darse una aclaración, pues Félix Salgado Macedonio hace la respectiva aclaración más adelante en esta serie de discursos que ha estado dando desde el templete afuera del Instituto Nacional Electoral. Una actitud grosera, arbitraria, en contra de la democracia de Guerrero, y creen que nos vamos a dejar. Ahora, porque dije hace rato que les pregunté, ¿no les gustaría conocer dónde vive el señor Córdoba, Lorenzo y Ciro? ¿No les gustaría? No me pregunté, levanten la mano los que les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdoba. A ver, ¿ustedes saben dónde vive Andrés Manuel? Ahí en el palacio, sí, se adaptó un cuartito, ahí vive. Entonces, pues que se sepa dónde vivimos. ¿Hay algún inconveniente? Entonces, ¿qué esconden? Ahí estaba sentadito, ya me dijeron dónde vive. Yo ya sé dónde vive. Pero es una bomba. Salgado Macedonio incita a la violencia. Y los estados se están moviendo ya. Y eso es violencia y eso es grave. Porque les pregunté que si no les gustaría saber dónde vive Lorenzo. ¿Eso es malo? Miren, gracias, le damos el mensaje a Lorenzo. No vamos a ir a la casa de Lorenzo. No vamos a ir, yo ya sé dónde vive, ya me dieron bien la dirección, pero no vamos a ir. Aquí vamos a esperar a Lorenzo. Algún día tiene que venir acá. Ahorita en línea, porque no se pueden reunir por temor al contagio. Están guardando la sana distancia. Desde antes de la pandemia, ya llevan 2 años guardando la sana distancia. Dice que venimos a bloquear, si siempre han estado cerrados aquí, el portón, en su oficina.
Yo digo que hay mucho gasto con el INE. Aquí está bien bonito. Me gusta para que sea un hospital del INSABI y el INE que se vaya, mira. Que se vaya el INE. Bueno, ahora, tenemos también que hacer un análisis mucho más serio de esto. El problema no es la intención con la que lo dijo Félix Salgado Macedonio, que vaya, a muchos nosotros nos queda clara la intención de hacer una comparación. De hecho, yo me imagino, ¿no? Yo no vivo en Guerrero, pero me imagino que la gente en Guerrero sabe dónde vive Félix Salgado Macedonio, ¿no? Y aquí el señor productor estamos como en el entendido de que mucha gente sabe dónde vive Félix Salgado Macedonio, conoce su familia y demás. Mucha gente sabe dónde vive el presidente López Obrador, ¿no? La casa, ¿no? La casa del presidente López Obrador, independientemente de que, obvio, todo mundo sabe que ahorita vive en Palacio Nacional, pero el punto aquí es que los representantes sean cercanos al pueblo, así de sencillo. Y como representantes también hablamos del árbitro, porque representa los intereses del pueblo, intereses que no ha representado debidamente. Pero, y aquí sí viene un gran pero, no podemos pensar que por la intención, que la intención en la que lo dijo Félix Salgado Macedonio la van a tomar todas las personas. Hay mucha gente muy, muy molesta con el INE. Hay mucha gente muy iracunda que es capaz de ir a casa de Lorenzo Córdoba y es capaz de reventarle las llantas, y por mucho que estemos en una furia y por mucho que estemos en ira y por mucho que tengamos molestia con el órgano electoral, con el árbitro, no va por ahí. No va por ahí, ¿no? La neta es que no va por el tema. Creo que aquí lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros es identificar que esto solamente fue una comparación de Félix Salgado Macedonio. Yo sé que aquí hay muchas personas que lo entiendan así y que así lo entendieron, y que no es como que vayan a ir a la casa de Lorenzo Córdoba o decir una llama, no va por el tema. Pero hay otras que sí. Hay otras personas que solamente están esperando ese llamado para ir, para acudir. Y les voy a decir incluso que es lo peor del caso. A como están los tiempos en este momento, hasta los propios del PRI-ANRD podrían contratar un grupo de choque para mandarlos a la casa de Lorenzo Córdoba y entonces decir que es culpa de Félix Salgado Macedonio y que es culpa de Morena por estar incitando a la violencia, que es algo que han estado haciendo en las marchas, que es algo que han estado haciendo con manifestaciones pacíficas, que es algo que han estado haciendo hasta con el propio fuego amigo. No nos sorprendamos del tema. Por eso la aclaración de Félix Salgado Macedonio es importante. Entiendo que estos discursos combativos llaman mucho, que estos discursos combativos se sienten como este llamado a guerra, ¿no? Un llamado a una revolución, más bien, un llamado a una revolución de conciencia, a una revolución democrática. Me queda perfectamente claro, pero hay dos fenómenos que pueden pasar si no se tienen control con estos discursos. El fenómeno A es que efectivamente se inste a muchas personas que están con este ánimo y que acudan, que los busquen y que eventualmente generan algún tipo de vandalismo. Y el B, que estos grupos del PRI-ANRD, en su afán de hacerse víctimas, en su afán de seguir manejando el discurso político, y más en estos tiempos de campañas en donde lo que están buscando es ser el foco, y es que los volteen a ver, y es que, ay, mira, pobrecito, tenemos que votar por ellos para que los protejan, lo que estarían buscando es, pues se me hace muy fácil, Lorenzo es mi amigo, no, que aguante tantito vara, le hablan a los grupos de choque, los mandan a la casa de Lorenzo Córdoba y entonces ahora sí instauran un gran problema que se le va a ir encima a Morena, y entonces Morena va a empezar a decir que no es cierto, que ellos hicieron el llamado a que no fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde los medios de comunicación, en vez de estar propagando, ¿no?, solamente la mitad del análisis del discurso y estar trepándonos en el candelabro diciendo es que Félix Salgado Macedonio se voló la barda con sus discursos, también hay que poner sobre la mesa los escenarios posibles. A veces me dicen es que es muy reiterativa, y por ahí leía a un güey, y perdonen, pues es que sí es un güey que dice, yo nada más te veo por tu linda cabellera, porque si no, no me aventaría tu pura bla, bla, bla. Pues compadre, justamente por eso hacemos el bla, 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 porque, bueno, digo, me queda claro que hay gente como él que podría ser muy inteligente, ¿no? O que tuviera mucho conocimiento, pero hay otras personas que apenas están entrando en la época digital, que apenas están descubriendo estos espacios, que requieren mucha más información y que requieren mayor explicación, que requieren que seamos un poquito más reiterativos y que pongamos sobre la mesa distintos escenarios, porque hay cosas que pueden estar pasando y que no están contemplando. Y entonces cuando los escuchan dicen,
podría ir por ahí, pero entonces complementan su ideología y complementan lo que está pasando ellos con otras cosas. Y es por eso que tenemos que mencionarlo. Entonces, ahí yo se los dejo como de tarea, ¿no? Hay cosas que bien pueden estar moviéndose, ¿no?